Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo, tu podcast, mi podcast, la Biblia en un año. Día 351. El tema de hoy, ¿quién es el Señor de tu vida? En el año 70 y 156 después de Cristo, fue Policarpo obispo en una época de duros ataques contra los cristianos. A la edad de 82 años fue arrestado por ningún otro crimen que el de ser cristiano. Todo lo que tenía que hacer para evitar la muerte era proclamar que César es Señor. Policarpo respondió: he servido a Cristo durante 86 años y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Dios, quien me salvó? Para Policarpo, el hecho de que Jesús es el Señor significó que no podía decir que César es Señor. Firme en su posición por Cristo, Policarpo se negó a comprometer sus creencias y fue quemado vivo en la hoguera el 22 de febrero del año 156. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy vemos el trasfondo de esta extraordinaria afirmación: Jesús es el Señor. Acompáñame a leer el Salmo 144, versos del 1 al 8, y te la voy a estar leyendo en la versión PDT. Palabra de Dios para todo. Verso 1. Bendito sea el Señor, mi roca. Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. Él es mi Dios fiel y amoroso, mi fortaleza y mi refugio, mi libertador y mi escudo, en quien busco protección. Él es quien pone a los pueblos bajo mi mando. Señor, ¿qué es el ser humano para que lo tengas presente? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que pienses en él? El ser humano es como un suspiro, su vida es como una sombra que desaparece rápidamente. Señor, abre los cielos y baja a la tierra. Ven, toca las montañas para que echen humo. Envía relámpagos y dispérsalos. Lanza tus flechas y hazlos salir de aquí. Extiende tu mano desde el cielo y rescátame de las aguas turbulentas. Líbrame del poder de gente extraña, de los que abren su boca para mentir y levantan su mano derecha para jurar en falso. Punto 1. Jesús, el Señor que ha descendido del cielo. ¿Qué batallas estás librando en tu vida? ¿Tentación, ansiedad, depresión, batallas financieras, batallas de salud, batallas de trabajo o en las relaciones? Este salmo es una petición de ayuda antes de la batalla. El contexto original probablemente era una batalla física, pero vista a través de la lente del Nuevo Testamento, puedes considerarla en los términos de una batalla espiritual. Hay momentos en los que parece que estamos perdiendo terreno en una batalla espiritual, como por ejemplo por nuestra nación. Pero nunca te rindas. David ensalza al Señor diciendo: mi roca, fortaleza, refugio, libertador, mi escudo, en quien me refugio. Se pudo leer en los versos del 1 al 2. El Señor es poderoso, también es mi Dios amoroso. Él te hace partícipe de su plan. Adiestra mis manos para la guerra. Eres socio de Dios, por supuesto, Dios es el socio mayoritario, pero tú tienes un papel que desempeñar. David continúa diciendo: abre tus cielos, Señor, y desciende. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame. Esto es exactamente lo que Dios hizo, lo cual celebraremos en unos pocos días en Navidad. El Señor Jesús descendió del cielo y nos libró rescatándonos, sin importar cuáles sean las batallas en las que estés luchando hoy. Pasa tiempo con Jesús, ensalzándolo por ser quien es, clamándole en petición de ayuda y confiando en Él para liberarte. Acompáñame a orar. Señor, hoy clamo a ti, dándote gracias por el amor que me brindas a diario. Gracias porque en tiempos de batalla has sido mi fortaleza y mi alto refugio.
Gracias porque has sido el libertador en los tiempos de angustia. Gracias porque eres el escudo y porque eres ese rescatador a favor de mi vida. Muchas gracias te doy, Señor. Ayúdame, Señor, a que cada día pueda emprender el camino batallando, Señor, porque sé y reconozco que tú eres, Señor, mi más alto refugio, mi roca fuerte, en quien puedo confiar todos los días, Señor. Gracias por ser eso y mucho más. Gracias por ser la fuente inagotable de amor. Gracias por ser ese refugio alto y sublime. Gracias por ser, Señor, el libertador, el que me libra todos los días de las batallas. Gracias por rescatarme y por comprarme a un alto precio. Gracias, Señor. Amén. Acompáñame a leer Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 17. Los 144,000. Verso 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra. Ellos detenían los 4 vientos de la tierra para que ninguno soplara en ella, ni en el mar, ni en ningún árbol. Luego vi a otro ángel que venía del oriente y que traía la marca del Dios viviente. Este ángel gritó a los 4 ángeles que habían recibido el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Les decía: todavía no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que les pongamos una señal en la frente a todos los que sirven a nuestro Dios. Entonces oí el número de los que habían recibido la señal. Eran 144,000 de todas las tribus del pueblo de Israel. Recibieron la señal 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón y 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Benjamín. La gran multitud, verso 9. Después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie vestidos de blanco ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palma en las manos. Gritaban: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de las 4 criaturas. Ellos se inclinaron hasta el suelo ante el trono y adoraban a Dios, diciendo: así sea la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre. Así sea. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son los que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Yo le respondí: usted lo sabe, Señor. Entonces me dijo: son los que han pasado por un gran sufrimiento, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Verso 15. Por eso están ahora ante el trono de Dios para adorarlo en su templo día y noche. El que está sentado en el trono se hará presente para protegerlos. Nunca más sentirán hambre ni sed, ni los quemará el sol ni el calor. El Cordero que está frente al trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua que da vida. Dios secará todas las lágrimas de sus ojos. Amén. Punto 2. Jesús, el Señor
en el centro de nuestra adoración. Uno de los hitos de todos los Juegos Olímpicos es la ceremonia de apertura, que supone que 225 naciones se junten para una alegre celebración, pero su significado palidece comparado con lo que se escribe en este pasaje, donde vemos a una gran multitud de toda lengua, pueblo, tribu y nación compareciendo juntos ante el trono de Dios. Los 7 sellos que vimos ayer dieron una perspectiva general de la historia entre la primera y la segunda venida de Jesús. Mañana leeremos acerca de la apertura del 7º sello. En el interludio del capítulo 7 del Apocalipsis se da una significativa seguridad al pueblo de Dios. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Se puede leer en el verso 3. Pase lo que pase a tu alrededor, tu seguridad eterna está fuera de dudas, pues se te ha impuesto el sello de Dios vivo. En el verso 2 lo pudimos leer. Los 144,000 a los que se refieren estos versículos 1 y 8 y la incontable multitud de los versículos 9 al 17 probablemente no son 2 grupos distintos, sino imágenes del mismo grupo desde 2 ángulos diferentes. En el primero, el pueblo de Dios es reunido en asamblea en la tierra. En el segundo, se junta como asamblea ante Dios en el cielo, habiendo dejado sus luchas y dificultades en el pasado. El pueblo de Dios es descrito como aquellos que lavaron sus vestiduras blanqueándolas en la sangre del Cordero. En el verso 14 se pudo leer. Este es un ejemplo de lenguaje metafórico, no literal, de la literatura apocalíptica de este libro de la Biblia y este capítulo en particular. Las vestiduras no se blanquean al ser bañadas en sangre, pero metafóricamente eres lavado por la sangre de Jesús. El número 144,000, por tanto, no es literal, sino simbólico de todo el pueblo de Dios a través de la historia. Juan los ve como una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Lo de la multitud estaban vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Se puede leer en el verso 9. Entonan canciones de alabanza a Dios. En el verso 10 se pudo leer, los ángeles se unen a la multitud y alaban a Dios. Se pudo leer en los versos 11 y 12. Finalmente, toda la iglesia con los anfitriones angélicos alaban a Jesús. Los coros humanos y las orquestas están ensayando el concierto celestial. El Cordero que está en el trono los pastoreará. Esta es una inversión de roles extraordinaria. El Cordero se ha convertido en el pastor. Nunca más tendrás hambre ni sed, serás saciado por las fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. Se pudo leer en el verso 17, la parte B. No habrá más dolor, ni sufrimiento, ni duelo, ni tragedia. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque puedo aguardar con expectación una eternidad en la presencia de Jesús. Gracias porque satisfarás mi hambre y mi sed y enjuagarás toda lágrima de mis ojos. Amén. Acompáñame a leer Malaquías capítulo del 2 al 4. Malaquías capítulo 2, verso 17. El Señor está cansado de sus palabras. Ustedes preguntan, ¿por qué se cansó de escucharnos? Porque está cansado de oírles decir que ante el Señor los malos son buenos y que Dios se siente a gusto con ellos. Él también está harto de oírles preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías capítulo 3, verso 1. El Señor Todopoderoso dice, miren, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor al que ustedes buscan vendrá de repente al templo. Ya viene aquel a quien ustedes tanto desean, el mensajero del pacto.
¿quién será capaz de resistir cuando Él llegue? ¿Quién podrá permanecer de pie frente a Él cuando aparezca? Porque Él es como el fuego que se usa para purificar la plata y como el jabón fuerte que se usa para lavar. Él purificará a los hijos de Leví como se purifica la plata. Los limpiará como se limpia el oro y la plata. Luego ellos serán sacerdotes del Señor y le presentarán ofrendas aceptables. Entonces el Señor aceptará las ofrendas de Judá y Jerusalén, tal como lo hacía tiempo atrás en el pasado. Yo los acusaré a ustedes en juicio y daré mi rápido testimonio en contra de quienes practican la brujería, los que cometen adulterio, los que mienten en los tribunales, los que les roban su salario a los trabajadores, los que explotan a las viudas y a los huérfanos, y los que violan los derechos de los inmigrantes. Toda esa gente que me falta el respeto, lo dice el Señor Todopoderoso. Robar a Dios. Verso 6. Yo soy el Señor y nunca cambio, y ustedes siguen siendo hijos de Jacob, pero me han desobedecido desde los días de sus antepasados. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes. Lo dice el Señor Todopoderoso. Ustedes preguntan, ¿cómo que hemos de regresar a Dios? ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando y todavía preguntan en qué le hemos robado, en los diezmos y en las ofrendas. La nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba y vean si no abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto. Lo dice el Señor Todopoderoso. Todas las naciones hablarán bien de ustedes porque ustedes tendrán un país hermoso. Lo dice el Señor Todopoderoso. El Señor dice, por tercos ustedes han hablado mal de mí. Luego preguntan, ¿qué es lo malo que hemos dicho? Lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. Ustedes han dicho que hemos ganado con servir a Dios, con andar como de luto ante el Señor Todopoderoso. Ustedes dicen que los soberbios son bendecidos, que les va bien a los que hacen el mal y que no les pasa nada a los que desafían a Dios. Los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. El Señor Todopoderoso dice, el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que lo obedece. Ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Malaquías capítulo 4, el día del juicio, verso 1. El Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los soberbios y los que hacen el mal serán como la paja que quema el fuego. Se quemarán como arbustos y perderán hasta sus raíces y ramas. En cambio, para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia que los sanará con su calor y saldrán libremente saltando como terneros sanos. Ustedes, los que respetan mi nombre, pisotearon a los perversos que serán polvo bajo sus pies. Todo esto sucederá cuando llegue el día que tengo señalado, lo dice el Señor Todopoderoso. Recuerden la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Sinaí. Esa ley contiene las leyes y reglas para todo Israel. Miren, voy a enviar al profeta Elías a ustedes antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. Punto 3. Jesús, el Señor que acrisola y bendice.
El libro de Malaquías termina con la expectativa de la llegada de aquel que preparará el camino al Señor. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Se pudo leer en capítulo 4, versos del 5 al 6. Así es como se describe a Juan el Bautista en Lucas 1:17. Jesús dijo que él es el Elías que tenía que llegar. En Mateo 11:14, ver también Mateo 17:12 al 13 y también ver Marcos 9 del 12 al 13. En la Biblia cristiana, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Termina con la expectativa de la venida del Señor y de aquel que preparará el camino al Señor. El pueblo es llamado a prepararse para el día de la venida del Señor, la cual será como fuego de fundidor. En Malaquías 3:2 se pudo leer. Dios quiere cambiar tus actitudes, deseos, pensamientos y conversaciones para que te puedas librar de ti mismo, de tu egoísmo y de estar centrado en ti. Como escribe Joyce Meyer, créeme, librarte de tu egoísmo requiere algo de fuego, pasar por tiempos difíciles, normalmente un montón, pero al final merece la pena. Escucha la llamada de volver al Señor. En particular, fíjate en cuánto das. Tu actitud hacia el dinero es el barómetro de cómo ves la vida. Se pudo leer en los versos 7, versos el 8 al 12. El diezmo era una especie de impuesto a los ingresos que iba para el mantenimiento del templo y su personal. Además, la gente daba de muchas otras maneras, a través de la hospitalidad, limosnas a los pobres y ofrendas libres. El profeta los acusa de robar a Dios por no enderezar su vida. Les insta así: traigan íntegros el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En el verso 10 se pudo leer. Esto muestra lo importante que es lo que damos a los ojos de Dios. Prioriza dar a la comunidad de tu iglesia, la cual es el equivalente del templo. Si no das con generosidad, estarás robando a Dios. Si una iglesia como comunidad da generosamente, entonces puedes esperar que Dios abrirá las compuertas del cielo y derramará sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Parece que pusieron sus prioridades en el lugar adecuado. Los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. En el verso 16 se pudo leer. Me encanta este versículo. A veces cuando te reúnes puede que no llegues a orar, pero aún así el Señor los escuchó y les prestó atención porque temen al Señor y honran su nombre. En el verso 16 se pudo leer. Él promete: ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. En el capítulo 4 del verso 2 se pudo leer. Cualquiera que sean tus heridas, dolores y quebrantos, Dios promete traer sanación, restauración e integridad a tu vida. Acompáñame a orar. Señor, ayúdanos a ser una comunidad generosa. Gracias porque estás con nosotros en nuestras batallas cotidianas y porque un día te alabaremos para siempre como parte de la gran multitud, declarando que Jesús es el Señor. Amén. La pastora Pipa añade en Apocalipsis capítulo 7 versos del 17, la parte B: y Dios le enjuagará toda lágrima de sus ojos. Qué bueno que Dios lo hace, que al final todo esté bien. Recordemos que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumpel de la iglesia HTV en Londres. Y esta su servidora Ingrid Flores, la que le da voz a este devocional. Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén.